Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos y saludarlas, tener la oportunidad de compartir en este espacio académico. Yo soy la doctora Bexaida Noelia Riascos y les doy una cordial bienvenida. Hemos estado interactuando por medio de la plataforma, resolviendo dudas, inquietudes que han venido surgiendo en la materia que estoy impartiendo en este momento. Como siempre, saben que estoy atenta a cualquier duda o inquietud que pueda surgir en el desarrollo de las actividades y también tenemos abiertos todos estos canales institucionales para resolver las dudas que puedan generarse. En este breve encuentro que tendremos el día de hoy, vamos a identificar los aspectos más relevantes en cuanto a contenido para poder resolver y aclarar algunas particularidades de la asignatura con miras a propiciar una mejor comprensión. En ese orden de ideas, vamos a iniciar y los invito a que dejen sus comentarios, dudas, inquietudes o mensajes por medio de la plataforma o en la grabación de este video. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar con algunos aspectos generales de la asignatura que estamos cursando, la cual es Sociología de la Educación. En ese orden de ideas, la sociología nos va a permitir comprender cómo estas interacciones que se dan en el orden social tienen injerencia en los procesos educativos y también nos lleva a identificar algunas teorías que permiten comprender cómo estas interacciones humanas tienen injerencia en la escuela. Recordemos que la sociología es una ciencia social dedicada al estudio de las sociedades humanas, de estos fenómenos que se desarrollan en las comunidades, en los espacios colectivos, estas interacciones, los cambios que se generan en la sociedad. Asimismo, también nos permite comprender ese elemento histórico en el que se encuentran inmersas las personas y pues que también coadyuvan a que nosotros podamos entender cómo estas interacciones sociales de índole religioso, económico, artístico, nos permiten construir un tipo de sociedad. Entonces, podemos decir que la sociología es una perspectiva para el análisis del fenómeno educativo que se vale, específicamente en el campo de la sociología de la educación, se vale de los aportes de la sociología general para poder comprender de una manera específica cómo tanto el contexto social, económico, productivo, político, coadyuva en esta noción de educación que se está desarrollando. Entonces, podemos entender a partir de estas dos primeras láminas que hay una sociología general encargada del estudio de las sociedades humanas como tal, de diferentes enfoques y asumiendo distintos fenómenos como la religión, como lo económico, como lo artístico, entre otros. Y específicamente entramos a la sociología de la educación como una de las ramas de la sociología o como una de las ramas también en términos de educación que nos permite o nos aporta elementos para comprender los fenómenos que se desarrollan socialmente y que tienen impacto en la educación. Entonces, la sociología de la educación retoma, asume estos
planteamientos que se realizan desde la sociología general para entender esta dimensión educativa y también asumiendo esa perspectiva global y social. Podemos también comprender que la sociología es importante, específicamente la sociología de la educación, es importante porque para entender el fenómeno educativo debemos comprender y analizar todos aquellos elementos de índole micro y macro que están allí presentes en todo el proceso. Además, podemos comprender que la sociología de la educación se identifica o se asume como una ciencia de la educación porque se asume desde una dimensión más amplia lo educativo sin dejar de lado todo el contexto social en el cual se encuentra inmerso ese proceso educativo. Nos permite, en términos amplios, la sociología nos va a permitir, la sociología de la educación, nos va a permitir explicar y describir estos fenómenos que están allí sucediendo en el ámbito de lo educativo. Además, otro elemento fundamental en la comprensión de este fenómeno es que si nosotros desarrollamos planes de estudio, si nosotros desarrollamos programas ajustados a las necesidades reales de las personas, puede que no deserten del sistema educativo como tal, ¿no? Asumiendo que pues la educación responde a estas necesidades sentidas de la población en la cual se encuentra inmerso. Otro elemento fundamental en el ámbito sociológico es que la sociología también nos va a permitir identificar cuáles son esas áreas de oportunidad que se encuentran en la escuela o en las instituciones que están allí presentes en el ámbito educativo. Vemos también que hay una preocupación en términos de la sociología por identificar las dinámicas internas que se presentan en las sociedades humanas, comprender también cómo cambia, cómo se modela la vida, cómo se transforma la vida en sociedad. Además, y al ser una ciencia social, la sociología aplica todo ese componente metodológico científico a áreas sociales o a interacciones que se producen en contextos sociales. En términos generales, es importante que en el ámbito educativo se apropie o se analice en términos sociológicos, porque nos permite tener una mirada más amplia, una mirada transdisciplinaria, que asume diferentes perspectivas teóricas para dar explicaciones, para proporcionar explicaciones más densas del fenómeno educativo. Además, comprender esta dinámica social en el fenómeno educativo nos ayuda o coadyuva a comprender cómo desde el ambiente social se puede enriquecer el proceso educativo y pues esto es una oportunidad para que se mejoren las condiciones sociales de los individuos. Como ustedes pudieron ver en las diferentes actividades que hemos estado realizando en la plataforma, hay distintos autores que nos permiten comprender el fenómeno o esta relación entre sociología y educación. Entonces, algunos de ellos
con los cuales pues hemos venido profundizando ha sido Durkheim, que se considera también como el padre de la sociología, y se asume que fue el iniciador de este ámbito, de esta disciplina como tal, la sociología de manera general, y asume dentro de sus obras que la sociedad tiene preeminencia absoluta sobre el individuo. Sus aportes permiten comprender o analizar cómo hay una estructura en la cual se desarrolla todo el proceso educativo, que en este caso sería la sociedad. Otros autores que hemos venido revisando por medio de las actividades ha sido Comte, Weber, Marx, que también nos permiten comprender cómo esa injerencia entre sociedad y educación aporta en la definición de política pública, aporta en la definición de qué tipo de ser humano se desea lograr, cuáles son las condiciones sociales que subyacen a estos distintos intentos de programas de estudio, de planes de estudio, y al mismo tiempo también permite determinar que la educación no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno que está relacionado con dinámicas estructurales, con situaciones sociales que atraviesan y que permean de alguna manera la misma noción de educación que está presente en la definición de políticas públicas. En ese orden de ideas, pasar de pensar la sociología en términos generales a comprender esta dinámica, esta relación entre sociología y educación, vamos a profundizar entonces sobre un concepto que es fundamental en la construcción de una definición. Entonces, ¿qué se define o por qué es importante que se estudie el ambiente social y su relación con educación? Desde los autores que habíamos mencionado anteriormente, vemos que hay una relación directa entre la sociedad como tal, el tipo de sistema que impera en la sociedad y también los mismos planes de estudio, los mismos programas que desde el mismo gobierno se promulgan. Las personas, desde el mismo contexto en el que viven, aprenden, se desarrollan, van adquiriendo una serie de normas, de prácticas en las cuales pues también les permiten construir identidades. Podemos decir que estos entornos están constituidos por personas como amigos, familia, abuelos, las personas inmediatas y también los grupos sociales secundarios que están relacionándose con el individuo. Entonces, no podemos decir que habitamos como tal un lugar, una manera de decir que estamos, sino que lo que tenemos que asumir es que somos elementos que somos elementos activos en una sociedad y también tenemos un valor que nosotros agregamos a las interacciones que realizamos. Ahora, si nosotros pretendemos entender la educación como tal, no se puede dejar de lado lo que se aprende tanto dentro como fuera de la escuela. Si bien existe un consenso de que la escuela es el lugar de formación de los individuos, también podemos decir que en el caso de la escuela, también la familia como un espacio de socialización primario
provee ciertas condiciones para que la escuela desarrolle, siga o continúe con esta labor formativa. En ese orden de ideas, hay unas realidades sociales, económicas y culturales del entorno, constituida por los tipos de vivienda en los cuales están los estudiantes, los recursos básicos a los que pueden acceder, el nivel de instrucción, el nivel de formación de la población, y así como otros elementos que nos lleva a identificar si en este caso, si hay algunos lugares en los que el estudiante puede realizar prácticas de ocio, de disfrute. Otro elemento que podría asumirse en este caso es si las familias pueden cumplir o no con las condiciones básicas para que los estudiantes puedan ingresar a la escuela. Todo eso se puede inscribir dentro de lo que se considera la realidad socioeconómica y cultural del entorno. Hay otras realidades que están presentes en la relación entre ambiente social y educación, como la realidad interna del centro, por ejemplo, si hay maestros nombrados, si también podemos identificar el espacio geográfico en el que se encuentran los estudiantes, si, por ejemplo, les deben caminar demasiado para asistir a las instituciones, también la formación que tiene el profesorado, el tipo de condiciones con las que cuenta la escuela, si tiene infraestructura adecuada, si tiene una conexión con diferentes redes para poder atender a la población, ¿no? Entonces, otro elemento en cuestión de la realidad interna es, por ejemplo, si se cuenta con el personal capacitado para orientar las clases. Ahora, otro elemento que podemos considerar es el caso de el perfil que tengan nuestros estudiantes. En el caso del perfil, nosotros asumimos si los estudiantes, por ejemplo, permanecen dentro del sistema educativo, si los estudiantes se encuentran dispersos en cuanto a ubicación para poder llegar a las escuelas. Otro elemento es en el caso de el nivel cultural que tengan los papás, en caso de que puedan ayudar o no en la tarea formativa. Entonces vemos que hay diferentes circunstancias que pueden considerarse en esta relación entre ambiente social y educación. Recordemos que ese ambiente social o ese medio ambiente social se inscriben o se definen como todas esas condiciones que van a permitir o a obstaculizar que se realice la tarea educativa. Vemos entonces que en ese ambiente social hay diferentes grupos sociales. ¿Y por qué vamos o por qué profundizamos en los grupos sociales? Los grupos sociales se encuentran unidos por algún elemento o un cierto elemento, puede ser identitario, puede ser sanguíneo, que nos permite o que les va a permitir desarrollar algún tipo de afinidad. Hay diferentes grupos sociales. En el ámbito educativo nosotros podemos centrarnos en estos dos, sin embargo, diferentes propuestas pues nos llevan a comprender que hay otros ambientes sociales que se pueden estudiar actualmente. Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, cómo están afectando estos grupos, ¿no? Estos grupos y estas relaciones que se vienen instaurando dentro de los grupos.
Entonces, hablamos que el grupo primario se conoce como el grupo cara a cara. Es el grupo en el que nosotros tenemos una mayor afinidad, que es un lazo afectivo fuerte, como en el caso de los familiares. Eh, si bien el espacio natural o desde el estudio sociológico se entiende que la familia es el primer espacio de socialización en el cual se aprenden algunos valores, algunas circunstancias que les va a permitir desarrollarse en la vida, ¿no? Y también ese primer espacio de socialización, ese grupo familiar, nos va a permitir construir otros grupos como el caso de los grupos secundarios que usualmente por relación con nuestras familias vamos aumentando estos grupos. En el caso de los grupos secundarios, que son otros grupos sociales que tienen pues que son importantes para la comprensión de este fenómeno educativo, nosotros podemos ver que este grupo secundario no son tan importantes en términos de dependencia como lo son los grupos primarios. Es decir, sí es importante, sí son importantes para el desarrollo y la realización de ciertas actividades, pero nosotros podemos construir otros grupos secundarios y suplir esa necesidad, ¿no? Ahora, en los grupos secundarios nosotros aprendemos los roles de participación en los espacios para desempeñar algún cargo y también para identificar cuáles son las funciones que podemos realizar. En el caso de la sociología, ha estudiado los grupos secundarios porque los grupos secundarios también nos ayudan a tener un buen desarrollo psicológico y un éxito en la vida y en las situaciones particulares. Ahora, los grupos secundarios tienen la característica de que dejan de existir cuando pues ya se ha suplido la necesidad. Puede ser algún tipo de trabajo o, por ejemplo, cuando nos reunimos con algunos compañeros en la universidad para suplir una necesidad académica. En ese orden de ideas, podemos ver que dentro de esos mismos espacios o esos grupos, también hay algunos agentes de socialización. Algunos agentes de socialización como la familia, que ya les había mencionado, que es el primer agente socializador y por lo tanto también ayuda en la formación de la personalidad. La escuela como segundo elemento socializador continúa la tarea formativa que se ha venido construyendo dentro de la escuela, mediada también por esa construcción política que realiza el Estado a partir de la definición de qué se debe enseñar y no dentro de las instituciones. Otros agentes de socialización son los medios de comunicación masiva. Vemos que en la actualidad estos medios no solamente sirven para comunicar información, sino que también están ayudando a los estudiantes a construir una identidad, a erigir una identidad como participantes de un grupo social. Otro elemento u otro agente socializador son los compañeros, quienes coadyuvan a partir de sus propios valores y costumbres en el desarrollo o en el acompañamiento para el desarrollo de su propia personalidad. Usualmente estos grupos se conforman porque poseen algún tipo de interés en común.
En el caso del grupo de iguales o de pares, otro elemento que nosotros podemos mencionar es que puede ser un número elevado o pueden estar orientados hacia un objetivo. Existen algunas reglas de participación en estos grupos y al mismo tiempo la pertenencia es opcional, ¿no? Si nosotros deseamos participar, pues tenemos la oportunidad de realizar. En ese orden de ideas, nosotros podemos rescatar que la sociología nos permite estudiar al hombre en su medio social, en su medio político, en su medio, en sus grupos, en los grupos sociales en los que participa. La sociología también nos permite comprender o estudiar los grupos sociales o los espacios de socialización, tanto primarias como secundarias, en los cuales participan las personas. También la sociología estudia las relaciones institucionales, en el caso de los estados, las familias, etc. Otro tema que se puede estudiar desde la sociología es la estratificación social, el concepto de clase, el concepto de desigualdad, las transformaciones que se realizan en el ámbito social. Una idea central en el ámbito sociológico es que se basa en que los seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino que están influenciados por esas condiciones, como hablábamos anteriormente sobre lo que planteaba Durkheim, acerca de cómo la sociedad condiciona o relaciona estas influencias o coayuva a que una persona desarrolle ciertas habilidades o ciertas ideas o preconcepciones acerca de la vida. Recordemos que el concepto básico de la sociología es la interacción social como punto de partida para poder entender o comprender la sociedad. La sociología nos permite comprender todas estas interacciones tanto a nivel micro como a nivel macro. Ahora, después de nosotros comprender que hay diferentes niveles de participación, tanto a nivel micro como a nivel macro, podemos entender que la educación, a grandes rasgos, se puede concebir como un proceso de socialización. La educación va a permitir que las sociedades avancen, que las sociedades evolucionen, que las sociedades se transformen. Por medio de la educación, las personas aprendemos y desarrollamos habilidades que nos permiten participar en diferentes grupos sociales. La educación también se puede asumir como un instrumento que va a facilitar el desarrollo de las capacidades para participar en la sociedad. Hay diferentes conceptos desde la misma idea de sociedad que se estudian desde el ámbito sociológico. Algunos de ellos son la noción de raza, en la actualidad se habla más de etnias, la noción de habilidades, edad, género, orientación sexual, religión, nacionalidad, experiencias de aprendizaje. Son conceptos que se pueden estudiar desde el ámbito sociológico y que nos permiten también tener una apertura a la construcción del otro como participante de un grupo social. Después de haber revisado esta idea de sociedad, entonces continuamos
con la relación que existe entre familia y educación. Ya habíamos mencionado que la familia es un agente de socialización, se puede considerar como el primer mundo en el cual los niños y niñas aprenden valores, costumbres, los espejos, o sea, los participantes en una familia se convierten en espejos para que los niños se constituyan como un agente más importante, como un agente que va a tener una relación con el mundo a partir de esos primeros acercamientos que tiene con la familia. Fundamentalmente, la familia se puede definir como un grupo primario que se encuentra unido principalmente por vínculos de consanguinidad y de afecto. Esta noción también se ha venido transformando, así como la sociedad se transforma, la familia se estudia desde un ámbito sociológico y también se permiten construir estas mutaciones que vemos hoy en lo que es familia. Se considera en términos sociológicos la familia como una institución básica, como una institución fundamental, que está orientada a garantizar el desarrollo social, a responder y a satisfacer las necesidades de los miembros de una sociedad, pues permite a su vez que se continúe con la cultura a partir de un espacio de socialización. En la pantalla nosotros podemos ver diferentes tipos de familias que se han venido desarrollando a lo largo de los años. Ustedes, a partir de sus investigaciones, pudieron identificar que la sociedad pues, ha cambiado y que asimismo nuestra propia noción de lo que es familia también se transforma con el tiempo y con las dinámicas estructurales que se desarrollan día a día. Hay familias nucleares, hay familias extensas, compuestas, monoparentales, familias sin hijos, entre otras, ¿no? La noción o la idea de familia va a depender de esas relaciones que cada uno construye y de su proyecto de vida. Lo que sí es importante mencionar es que la familia es de suma relevancia en el estudio de las relaciones, ya que es el primer elemento, el primer agente de socialización. Entonces, esta vinculación que tratamos de hacer desde el curso, en la vinculación entre familia y escuela, es fundamental porque, en primer lugar, la familia va a aportar elementos para los procesos de socialización que posteriormente se van a unir con los procesos de desarrollo de conocimiento, la adquisición de habilidades, la competencia, la participación en los espacios y en los diferentes sistemas, entre otros. Recordemos que cuando hablamos de adquisición de conocimientos, habilidades y demás, no nos referimos a solamente un conocimiento teórico. Recordemos que en los últimos años se ha pasado de un conocimiento meramente de la teoría a saber utilizar ese conocimiento en un contexto de trabajo, tal como se conoce actualmente como sistema educativo por competencias. Entonces, si la familia ha cambiado, la aceptación social no ha cambiado al mismo ritmo. Sin embargo, nosotros como escuelas, como participantes de un proceso formativo que tiene que ver con la educación, debemos asumir que pues se requiere de un trabajo para normalizar los diferentes tipos de familia
y para aportar elementos para que todos los estudiantes que ingresen a la escuela desarrollen sus habilidades y sus capacidades. Entonces, esta relación entre escuela y educación es necesaria para coadyuvar en la transmisión de elementos culturales, para socializar los valores de cada cultura, para continuar con el desarrollo y con el avance en términos de perpetuar un tipo de comunidad. Además que la escuela, es el primer elemento que tiene el Estado para preparar a los ciudadanos para que desempeñen distintos roles en la sociedad. Entonces, no es un elemento aislado, sino que la escuela tiene una función formativa que está instaurado de las mismas leyes de educación y que está planteado de la misma política educativa que se emana con tal de identificar cuál es el tipo de ciudadano que se desea formar en el país. Algunas funciones de la escuela son la capacitación, la formación, la socialización política, la estructuración de conocimiento, la preparación social y la legitimación del orden social. Estas funciones de la escuela están relacionadas con la misma política educativa que se encarga de definir qué es lo que se desea, o cuál es el tipo de ciudadano que se desea formar para participar en los diferentes espacios de socialización. Ahora, si analizamos a profundidad, la educación es un elemento altamente regulado y la educación se espera que atienda las necesidades de la socialización de los individuos, pero que también los oriente para que desarrollen algún tipo de actividad dentro del contexto social. Entonces, la educación se considera la base para el desarrollo de la sociedad, la base para que se continúe en el trabajo. Entonces, hay una estrecha relación que puede estar relacionada por los siguientes puntos. La educación va a ser el conducto por medio del cual se va a dar un crecimiento y desarrollo a la sociedad, pero también contribuye a que las personas se formen y desarrollen un tipo de personalidad, a su vez que se trabaja con elementos de identidad, es decir, que el estudiante, que las personas desarrollen cierta identidad, puede ser como mexicanos, como colombianos, como ecuatorianos, y también que desarrollen un sentido de pertenencia. Para finalizar, es necesario que retomemos esta idea de relación que les planteaba al inicio, la relación entre la sociedad y las personas como tal. No tomarse como una relación individual, sino que asumirse la relación recíproca que hay entre cada uno de ellos. La sociología entonces va a permitir comprender el medio en el que las personas se desenvuelven y también cómo influye en la conducta de cada una de las personas. Como habíamos mencionado anteriormente, la familia y los distintos grupos sociales se convierten en esos elementos de socialización por medio de los cuales las personas van a aprender estos espacios, van a aprender las reglas de participación, y los centros educativos, las instituciones, van a cumplir ese rol fundamental para que se pueda llevar a cabo esta tarea estatal que es la de formar.
Por último, la sociología también nos lleva a identificar que hay diferentes transformaciones, que la sociedad evoluciona y que por lo tanto tener una apertura y una mirada crítica de lo que suceda, de lo que sucede, nos va a permitir desarrollar o contribuir en la tarea formativa que se ha planteado desde el Estado. Estas son algunas palabras que están relacionadas con la sociología y que siempre que planteamos sociología de la educación, pues van a estar presentes en nuestro discurso, ¿no? Más que una rama prescriptiva, la sociología es una posibilidad de estudiar de manera crítica todas estas relaciones entre el Estado y la sociedad, los centros educativos y las personas, ¿no? Ese es un elemento que es fundamental. Hola Dayana, mucho gusto. Buenas noches, doctora. Disculpa que entré atrasada a la clase. No te preocupes, ¿pudiste escucharnos? Sí, sí, creo que estuvo a la mitad de la clase, entonces ya escuché lo que estoy explicando. Ok, muchísimas gracias Dayana. Igual se van a subir los videos a la plataforma para que ustedes puedan escuchar las clases completas cuando se conecten un poquito más tarde a las sesiones. Ya, listo, gracias. Okay. No sé si tengas alguna duda, inquietud, comentario. No, solo respecto a la clase, a los deberes nomás. Que en la última parte nosotros mismos tenemos que evaluarnos, autoevaluarnos. Sí, es una autoevaluación. Ah, ya. Sí, esa era mi duda. Sí, no te preocupes, igual la sumatoria es de todas las actividades que se han realizado, sino que es un ejercicio metacognitivo que ustedes realizan para identificar si se lograron los aprendizajes del curso. Ah, ya. Ya, gracias. De nada. Pues qué gusto coincidir en este espacio y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego.